El ambiente dentro de la joyería Eternidad estaba diseñado para intimidar. Las luces halógenas rebotaban en las vitrinas de cristal impoluto, creando un laberinto de destellos que mareaba a cualquiera que no estuviera acostumbrado al lujo extremo. Mateo, un joven de 28 años de piel oscura y mirada noble, se sentía como un extraño en tierra hostil. Vestía una chaqueta de mezclilla azul oscuro sobre una camiseta gris sencilla, ropa de trabajo limpia pero que gritaba clase obrera en medio de aquel santuario de la riqueza. Sin embargo, Mateo no estaba allí para admirar el decorado. Llevaba en el bolsillo interior un sobre con dinero en efectivo, fruto de 3 años de doblar turnos en el taller mecánico y privarse de todo lujo. Su objetivo era claro y noble: comprar el regalo que le había prometido a su madre, Ana, antes de que su vista se apagara por completo debido a su enfermedad. Quería que ella viera algo hermoso por última vez, algo que le recordara que su sacrificio había valido la pena. Desde el momento en que Mateo cruzó la puerta giratoria, sintió el peso de una mirada juzgadora clavada en su nuca. Detrás del mostrador principal estaba Victoria, la gerente de la sucursal. Era una mujer de 35 años, rubia, con el cabello recogido en una coleta baja y un traje sastre negro que parecía una armadura. Victoria se enorgullecía de su instinto para detectar problemas, y en su mente llena de prejuicios, un hombre joven vestido como Mateo no encajaba en la categoría de cliente, sino en la de amenaza. Sin disimulo alguno, le hizo una señal con la barbilla a Rocco, el guardia de seguridad. Rocco, un hombre corpulento de cabeza afeitada y uniforme oscuro, se desplazó pesadamente hasta colocarse justo detrás de Victoria, cruzando los brazos sobre el pecho y fijando sus ojos amenazantes en el joven mecánico. Mateo intentó ignorar la hostilidad palpable. Se acercó a la vitrina central, donde descansaban las piezas de plata y diamantes antiguos. Sus ojos recorrieron las joyas hasta detenerse en un collar específico, una cadena de plata envejecida con un colgante en forma de lágrima. No era el más caro de la tienda, pero tenía un diseño peculiar que le atraía magnéticamente. «Buenas tardes», dijo Mateo con voz firme, aunque sus manos sudaban ligeramente. «Me gustaría ver ese collar de ahí, por favor, el de la lágrima de plata». Victoria ni siquiera le devolvió el saludo. Lo miró de arriba abajo, deteniéndose con desdén en sus jeans desgastados. «Esa pieza es una antigüedad restaurada, joven», respondió ella con un tono gélido y cortante. «Su precio es de $5,000. Creo que se ha equivocado de lugar. La tienda de empeños está a 3 calles de aquí». La humillación fue directa, como una bofetada sin mano. Mateo sintió que el calor le subía al rostro, no por vergüenza, sino por la injusticia del trato. Sabía que tenía el dinero, sabía que era un ciudadano honesto, pero para aquella mujer rubia de rostro severo, él era solo un intruso indeseado. «Tengo el dinero, señorita», respondió Mateo, manteniendo la calma por respeto a la educación que le dio su madre. «Y no busco una tienda de empeños, busco un regalo para mi madre. Tengo el efectivo aquí mismo. ¿Puede mostrarme la pieza o tengo que ir a otra joyería donde mi dinero valga lo mismo que el de un hombre con corbata?» Victoria chasqueó la lengua, molesta por la audacia del joven. Odiaba que la desafiaran en su propio territorio. «Muy bien», dijo Victoria, sacando las llaves con movimientos bruscos. «Pero no se haga ilusiones. Si veo un solo movimiento extraño, Rocco lo sacará de aquí antes de que pueda parpadear». Abrió la vitrina y sacó el collar, pero no se lo entregó. Lo sostuvo en su propia mano, manteniéndolo a una distancia segura, como si Mateo tuviera una enfermedad contagiosa. El collar brillaba bajo la luz artificial, hermoso y melancólico. Mateo se inclinó ligeramente para verlo mejor. Necesitaba estar seguro. Había algo en la curvatura del engarce que le resultaba inquietantemente familiar. Un eco de una historia que su abuela le contaba cuando era niño sobre una lágrima perdida. «Necesito verlo de cerca. Por favor», insistió Mateo, extendiendo la mano instintivamente. Antes de que Victoria pudiera retirarlo, los dedos de Mateo rozaron el metal frío. Fue un contacto de segundos, pero suficiente para que él girara levemente la pieza y viera el reverso del colgante. Allí, casi invisible para el ojo inexperto, había una marca. No era un sello de joyería convencional. Eran 2 iniciales grabadas a mano de forma rudimentaria.
A.N.M. El corazón de Mateo se detuvo. El tiempo pareció congelarse en la joyería. Esa no era una antigüedad cualquiera. Esa era la prueba de un crimen que había destruido a su familia hacía 20 años. Aquí hacemos una pausa necesaria. Estamos presenciando el choque brutal entre la arrogancia y la verdad. A veces, las personas que nos juzgan por nuestra apariencia no saben que llevamos la historia escrita en las manos. Familia de rutas fascinantes. Necesito saber desde dónde nos acompañan hoy. Por favor, dejen en los comentarios su ciudad y su bandera. Y díganme, ¿alguna vez han sentido que alguien los juzgaba injustamente solo por cómo vestían? Es un dolor que nadie debería sentir. Escriban la palabra justicia en los comentarios si creen que Mateo tiene derecho a saber la verdad sobre ese collar. Sigamos, porque la reacción de Victoria está a punto de desatar el caos. Al ver la expresión de shock y reconocimiento en el rostro de Mateo, Victoria interpretó erróneamente su reacción como la de un ladrón calculando su huida. El pánico y el prejuicio se apoderaron de ella. «Suelte eso ahora mismo», gritó Victoria, su rostro contorsionado por la ira, señalándolo agresivamente con el dedo índice, tal como se ve en la imagen que ha quedado grabada en nuestra mente. «Sabía que eras un problema desde que entraste. Devuélveme esa joya ahora». Rocco, el guardia, dio un paso pesado hacia adelante, llevando la mano a su cinturón táctico, listo para someter al joven. La atmósfera en la tienda pasó de tensa a violenta en una fracción de segundo. Pero Mateo no soltó el collar. Al contrario, cerró el puño alrededor de él con una fuerza nacida de la desesperación y la certeza. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, se encontraron con los de la gerente. «No lo estoy robando», dijo Mateo, con la voz temblando por la adrenalina. «Ustedes lo robaron. Esta joya es de mi familia. Tiene las iniciales de mis abuelos grabadas atrás». La acusación resonó en la joyería silenciosa. Los otros clientes se giraron, horrorizados. Victoria se puso roja de furia. Para ella, aquello era la excusa barata de un delincuente atrapado infraganti. «¡Mentiroso!», chilló Victoria, acercándose peligrosamente a él, con el dedo casi tocando la nariz de Mateo. «Esa pieza llegó de una subasta privada en Europa. Rocco, agárralo. Llama a la policía. Este delincuente no va a salir de aquí con nuestra mercancía». Mateo retrocedió un paso, protegiendo el collar contra su pecho. Sabía que si lo soltaba, la evidencia desaparecería para siempre en una caja fuerte y la verdad sobre la muerte de su abuelo seguiría enterrada. Estaba atrapado, un joven de 28 años contra el sistema, con nada más que su palabra y una joya vieja en la mano. Lo que Victoria no sabía era que llamar a la policía sería el peor error de su carrera, porque el pasado estaba a punto de llamar a su puerta. El forcejeo fue breve, pero humillante. Rocco, el guardia de seguridad, inmovilizó a Mateo contra el mostrador de cristal con una llave de brazo profesional, haciendo que el joven soltara un gemido de dolor. Sin embargo, la mano de Mateo permaneció cerrada en un puño de hierro alrededor del collar. Sus nudillos estaban blancos por la presión. No era una resistencia física contra la autoridad, era una resistencia moral contra el olvido. «No lo entienden», gritaba Mateo con la cara aplastada contra el vidrio frío. «Miren la inscripción. Solo mírenla». Victoria, arreglándose la chaqueta con una mueca de asco fingido, retrocedió para dar espacio al espectáculo. Los clientes murmuraban. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar la detención del ladrón, sin saber que estaban documentando el inicio de una revelación judicial. El sonido de las sirenas policiales se acercaba rápidamente, cortando el aire de la tarde como un cuchillo, sellando el destino de todos los presentes en esa sala lujosa. 2 oficiales de policía entraron en la joyería con las manos en las fundas de sus armas, alertados por la llamada de robo en proceso con sujeto agresivo. El oficial Ramírez, un hombre veterano con ojos cansados que había visto demasiadas mentiras en su carrera, tomó el control de la situación. Al ver a Mateo inmovilizado y vestido con ropa de trabajo y a Victoria impecable señalándolo, la imagen parecía confirmar el estereotipo clásico: el pobre intentando robar al rico. Victoria aprovechó este prejuicio visual inmediatamente. «Oficial,
Gracias a Dios que llegaron, dijo ella con voz temblorosa y teatral. Este sujeto entró, exigió ver una pieza de $5,000 y luego intentó arrancármela de la mano. Cuando el guardia intervino se puso violento. Es un peligro. Su narrativa era perfecta, diseñada para encerrar a Mateo antes de que pudiera abrir la boca. Mateo sintió la injusticia quemándole la garganta. El guardia Rocco lo soltó a regañadientes ante la orden del policía, pero se mantuvo cerca, respirando pesadamente. Mateo se enderezó, sobándose el hombro dolorido, y miró al oficial Ramírez. Sabía que tenía una sola oportunidad. Si perdía la calma, perdería su libertad. «No soy un ladrón, oficial», dijo Mateo, respirando hondo para controlar el temblor de su voz. «Tengo $3,000 en efectivo en mi bolsillo para comprar un regalo a mi madre. Trabajé 3 años para esto. ¿Cree que arriesgaría mi vida y mi libertad robando algo frente a las cámaras? Solo quiero que mire el collar. La gerente dice que es una antigüedad europea, pero yo le digo que es una pieza robada en esta misma ciudad hace 20 años». La mención de pieza robada hace 20 años hizo que el oficial Ramírez arqueara una ceja. No era la típica excusa de un ladrón de tiendas que suele decir «se me cayó en el bolsillo» o «no hice nada». Esto era específico. Victoria intervino rápidamente, con una risa nerviosa y despectiva. «Por favor, oficial, no escuche los delirios de un delincuente. Seguramente está drogado o inventando historias para confundirlo. Llévenselo ya». Pero Ramírez levantó una mano para silenciarla. Su instinto policial le decía que algo no encajaba. La desesperación en los ojos de Mateo era genuina, no la mirada esquiva de un criminal. «¿Tiene el collar en la mano, hijo?», preguntó el oficial. Mateo asintió y abrió lentamente el puño, revelando la cadena de plata y el diamante en forma de lágrima, ahora tibio por el calor de su mano. El oficial Ramírez tomó el collar con cuidado, examinándolo bajo la luz. Victoria cruzó los brazos impaciente y molesta. «Es una pérdida de tiempo», resopló ella. «Esa pieza tiene certificado de autenticidad de la casa de subastas». Ramírez ignoró sus quejas y sacó una pequeña linterna táctica de su cinturón. «¿Qué es lo que tengo que buscar?», preguntó a Mateo. «En el reverso del engarce del diamante», indicó Mateo, señalando con un dedo tembloroso. «Hay 2 letras grabadas a mano, muy pequeñas. Una A y una M. Son las iniciales de mis abuelos, Antonio y María. Mi abuelo era platero. Él hizo esa joya para ella en su aniversario de bodas de oro, un mes antes de que asaltaran su taller y lo incendiaran. El silencio se apoderó de la joyería, mientras el oficial enfocaba la luz en el punto indicado. Victoria dejó de respirar por un segundo, aunque intentó mantener su postura altiva. Ramírez entrecerró los ojos, ajustando el ángulo de la luz, y entonces las vio. Allí estaban, tal como el joven había dicho, una A y una M, entrelazadas en una caligrafía rústica y personal, oculta a la vista simple, una marca de amor que ningún fabricante industrial pondría en una pieza de colección europea. El oficial bajó la linterna y miró a Victoria con una expresión nueva, una expresión de sospecha fría. «Señora gerente», dijo Ramírez con voz grave, «aquí hay una inscripción, A y M. ¿Puede explicar por qué una joya importada de Europa tiene iniciales latinas grabadas a mano? Aquí hacemos una pausa crucial. La verdad acaba de salir a la luz, pequeña pero brillante como ese diamante. Es increíble cómo un detalle minúsculo puede derrumbar una mentira gigante. Familia de rutas fascinantes. Quiero preguntarles, ¿creen que el destino existe? ¿Qué probabilidades había de que Mateo entrara justo a esa tienda y pidiera ver justo ese collar? Escriban la palabra verdad en los comentarios si creen que la justicia divina puso esa joya en las manos de Mateo hoy. Y si están disfrutando de este giro inesperado, no olviden darle like al video. Sigamos, porque Victoria ahora tiene que explicar lo inexplicable y su respuesta podría hundirla más. Victoria sintió que el suelo de mármol se tambaleaba bajo sus tacones. Su mente corría a 1000 por hora buscando una salida. «Bueno, muchas joyas antiguas tienen marcas de dueños anteriores», improvisó, aunque su voz había perdido la arrogancia inicial y ahora sonaba aguda y defensiva. «Eso no prueba nada. Esas letras podrían ser de cualquier persona, arte moderno,
Amor mío, es una coincidencia. Ese collar lo compramos legítimamente a un proveedor de confianza. Tengo los papeles en la oficina. Mateo dio un paso adelante, envalentonado por la duda del oficial. No son de cualquier persona, dijo con firmeza. Ese estilo de grabado, con la A cruzada por una flor de lis, era la firma de mi abuelo, y esa joya desapareció la noche del 14 de noviembre de 2003, la noche en que mi abuelo murió intentando proteger su taller del fuego provocado por ladrones. La revelación de la fecha y el incendio cambió la atmósfera de un simple robo a una investigación de homicidio potencial. El oficial Ramírez se puso serio. Recordaba vagamente el caso de los plateros. Fue una tragedia que conmocionó al barrio antiguo, un crimen que quedó sin resolver por falta de pruebas, ya que el fuego consumió todo, o eso creían. «Señora», dijo el oficial, guardando el collar en una bolsa de evidencia que sacó de su bolsillo, ignorando las protestas de Victoria. «Necesito ver esos papeles de proveedor de confianza, ahora mismo. Y necesito el registro de entrada de esta pieza en su inventario. Si esta joya está vinculada a un caso abierto de hace 20 años, esta tienda es ahora una escena de crimen». El color abandonó el rostro de Victoria, dejándola pálida bajo su maquillaje perfecto. Ella sabía que los papeles de esa pieza en particular eran creativos. Su jefe, el dueño de la cadena, solía traer piezas especiales que compraba en efectivo y sin preguntas, y le encargaba a ella inventar una historia elegante para venderlas a precios exorbitantes. Nunca imaginó que alguien reconocería una de esas piezas, y mucho menos un mecánico en zapatillas. «Yo no tengo acceso a los archivos antiguos ahora mismo», balbuceó, retrocediendo hacia su oficina. «El sistema está actualizándose. Tendrán que volver mañana». Ramírez negó con la cabeza y puso una mano en su radio. «Nadie se va a ir a ninguna parte, señora. Voy a llamar a un detective. Y usted, joven», miró a Mateo con respeto, «siéntese. Vamos a necesitar su declaración completa». El ambiente dentro de la joyería, Eternidad, cambió drásticamente cuando el oficial Ramírez ordenó cerrar las persianas metálicas de seguridad, convirtiendo el lujoso local en una sala de interrogatorios improvisada. La llegada del detective Silva, un hombre de aspecto severo con una gabardina gris y ojos que parecían escanear el alma, elevó la tensión a un nivel insoportable. Victoria, que minutos antes reinaba con arrogancia detrás de su mostrador, ahora estaba sentada en un taburete bajo, frotándose las manos nerviosamente, mientras Rocco, el guardia, permanecía inmóvil en una esquina, claramente arrepentido de haber intervenido con tanta fuerza. Mateo, por su parte, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. No le importaba el dolor en su hombro, solo le importaba que ese detective creyera su historia. Silva tomó la bolsa de evidencia con el collar y lo examinó con una lupa de joyero profesional que sacó de su bolsillo, ignorando el murmullo del aire acondicionado que parecía sonar como un temporizador. «La inscripción es clara», rompió el silencio el detective Silva sin levantar la vista del collar. «Ann M.I., con un trazo cruzado que parece una flor de lis estilizada». Miró a Mateo directamente a los ojos. «Joven, usted mencionó que su abuelo era platero. ¿Puede describir alguna otra característica de esta pieza que no sea visible a simple vista? Algo que solo el creador o su familia sabría». Mateo asintió, tragando saliva. Recordó las palabras de su abuela, repetidas tantas veces entre lágrimas. «Sí, detective. El cierre. Mi abuelo no confiaba en los cierres industriales. Él hacía sus propios mecanismos. Si presiona el broche y lo gira hacia la izquierda, debería sentir un pequeño clic doble, un seguro de seguridad que él inventó para que mi abuela nunca lo perdiera». Silva procedió a manipular el cierre tal como Mateo indicó. Clic, clic. El sonido fue minúsculo, pero en el silencio de la tienda sonó como un disparo de confirmación. El detective dejó el collar sobre el terciopelo del mostrador y se giró lentamente hacia Victoria. Su mirada ya no era inquisitiva, era acusatoria. «Señora gerente, este mecanismo es artesanal y único. No es una pieza de serie europea». Silva se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. «Usted afirmó tener documentos de una subasta. Quiero verlos ahora.
Y no me diga que el sistema está actualizándose. La ley exige que toda joyería mantenga un libro de registro físico de compras y ventas de metales preciosos para evitar el lavado de dinero. Si no me entrega ese libro en los próximos 2 minutos, la arrestaré por obstrucción a la justicia y cerraré este local indefinidamente. Victoria tembló. Sabía que el libro físico existía, pero también sabía que ese collar no figuraba en las páginas blancas legales, sino en el cuaderno negro que su jefe guardaba en la caja fuerte del despacho. Yo no tengo la combinación de la caja fuerte privada, mintió Victoria, con el sudor perlando su frente perfecta. Solo el dueño, el señor Valente, tiene acceso. Él trae las piezas especiales y yo solo las vendo. Soy una empleada, no sé de dónde vienen. Mateo se levantó de la silla, impulsado por una furia fría al escuchar el apellido. Valente. ¿Valente? Preguntó Mateo con voz ahogada. ¿Rogelio Valente? El detective miró a Mateo. ¿Le suena el nombre, hijo? Ese hombre fue el prestamista que intentó comprar el taller de mi abuelo meses antes del incendio, reveló Mateo, atando cabos que habían estado sueltos durante 20 años. Mi abuelo se negó a venderle. Le dijo que su arte no tenía precio, y semanas después, todo ardió. La revelación cayó como una bomba. Ya no se trataba de una joya robada. Se trataba de una conexión directa con un crimen antiguo y posiblemente con una mafia local. Victoria, al ver que la situación escalaba hacia un terreno peligroso, intentó sacar su teléfono móvil disimuladamente para enviar un mensaje de alerta a su jefe, pero el oficial Ramírez, atento a cada movimiento, le sujetó la muñeca con firmeza. «Nada de llamadas, señora», dijo el oficial. «Si Valente está involucrado, usted no va a avisarle para que huya. Detective, creo que tenemos causa probable para abrir esa caja fuerte. Si ella dice no tener la combinación, llamaremos a los cerrajeros forenses». Victoria palideció aún más. Si abrían esa caja, encontrarían no solo el origen del collar, sino años de contabilidad fraudulenta que la implicarían directamente como cómplice. «No es necesario», gritó Victoria, rompiéndose bajo la presión. «Tengo la combinación, lo abriré. Pero tienen que prometerme protección. Si Valente se entera de que hablé, él es un hombre peligroso». El detective Silva asintió, sacando una grabadora de voz. «La cooperación se tendrá en cuenta ante el juez, pero no prometo nada hasta ver qué hay dentro. Ábrala». El grupo se trasladó a la oficina trasera. Victoria, con manos temblorosas, giró la rueda de la caja fuerte oculta tras un cuadro. Al abrirse la pesada puerta de acero, no solo encontraron joyas sin etiquetar, encontraron fajos de billetes y, lo más importante, un cuaderno de cuero negro desgastado. Aquí hacemos una pausa necesaria. Estamos viendo cómo la fachada de lujo y respetabilidad se desmorona para revelar un núcleo de corrupción. Es impactante pensar cuántas veces confiamos en las apariencias sin saber qué oscuridad se esconde detrás. Familia de rutas fascinantes. Hagamos una reflexión. ¿Creen que el dinero justifica el silencio ante un crimen? Victoria guardó silencio durante años por un sueldo y un estatus. Escriban la palabra justicia en los comentarios si creen que Mateo merece recuperar no solo el collar, sino el honor de su abuelo. Y si están impactados con la conexión de Valente, compartan este video. Sigamos, porque lo que dice ese cuaderno negro es la pieza final del rompecabezas. Silva tomó el cuaderno negro con guantes de látex y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de entradas escritas a mano con fechas, descripciones de joyas y precios que eran ridículamente bajos comparados con su valor de mercado. Finalmente, llegó a las entradas del año 2003. Su dedo se detuvo en una línea fechada el 15 de noviembre, un día después del incendio. «Aquí está», leyó Silva en voz alta, para que todos escucharan. «Lote Antonio, collar lágrima, 3 anillos, fundición de plata. Costo, $0. Adquisición, limpieza de zona». Mateo sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Limpieza de zona. Así llamaban al asesinato de su abuelo y la destrucción de su patrimonio. Lo trataron como basura que había que barrer para quedarse con el territorio. Victoria comenzó a llorar, un llanto histérico y egoísta. «Yo no estaba aquí en 2003,
sollozó. Yo era una niña. Empecé a trabajar para Valente hace 5 años. Él me dijo que eran piezas de herencias no reclamadas. Juro que no sabía que había sangre en ellas. El detective Silva cerró el cuaderno de golpe. Quizás no sabía del incendio, señora, pero sabía que estas piezas eran ilegales. Sabía que no había facturas, sabía que estaba vendiendo mercancía robada y lucrándose con ello. Eso la convierte en cómplice de receptación y fraude. Oficial Ramírez, espósela. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Victoria resonó en la pequeña oficina. La gerente, que había amenazado con llamar a la policía para detener a Mateo, ahora salía escoltada por ellos. Mateo observó la escena con una sensación de irrealidad. Había entrado a esa tienda siendo un nadie, un mecánico despreciado, y ahora era la pieza clave para desmantelar una red criminal. El detective Silva se acercó a él y le puso una mano en el hombro, esta vez con gentileza. Hijo, este collar es evidencia ahora. No puedo dejártelo llevar hoy. Al ver la cara de decepción de Mateo, añadió rápidamente, pero te prometo algo. Cuando este caso se cierre y Valente esté tras las rejas, este collar volverá a ti. Es tuyo por derecho moral y legal. Y creo que hoy has hecho algo más grande que comprar un regalo. Has hecho justicia por tu abuelo. Ahora, necesito que vengas a la comisaría. Tenemos que preparar el arresto de Rogelio Valente. Y tu testimonio es vital. Mientras Mateo esperaba en un banco de madera dura en la comisaría, el reloj de pared marcaba las horas con una lentitud agonizante. A su alrededor, el bullicio policial era constante. Teléfonos sonando, agentes corriendo con chalecos antibalas y el sonido de teclados redactando informes urgentes. El detective Silva había salido hacía una hora con un equipo táctico rumbo a la mansión de Rogelio Valente. Mateo se frotaba las manos, manchadas aún de grasa y sudor, pensando en su madre. Ella estaría preocupada, sentada en su mecedora, escuchando la radio, esperando a que su hijo regresara con el regalo sorpresa. Mateo cerró los ojos y rezó. No pedía riqueza, solo pedía que el hombre que había destruido a su familia pagara por sus crímenes. Sabía que se enfrentaban a un gigante, a un hombre con dinero y abogados caros, pero esta vez David tenía una piedra muy poderosa en su honda, un cuaderno negro lleno de verdades. Al otro lado de la ciudad, la paz de la exclusiva urbanización, Los Cedros, fue destrozada por las luces azules y rojas de 5 patrullas. Rogelio Valente, un hombre de 60 años que envejecía rodeado de lujos mal habidos, estaba disfrutando de una copa de brandy en su biblioteca cuando la puerta principal fue derribada por un ariete policial. No hubo tiempo para llamadas a jueces amigos ni para sobornos rápidos. El detective Silva entró en la biblioteca con la orden de arresto en la mano y el cuaderno negro en la otra. Valente, indignado, intentó jugar su carta habitual de la intimidación. ¿Saben quién soy yo? Mañana estarán todos dirigiendo el tráfico en un pueblo perdido. Pero Silva no se inmutó. Sabemos quién es usted, señor Valente. Es el hombre que ordenó la limpieza de zona en 2003. Y esta vez, su dinero no podrá limpiar su conciencia ni su historial. Valente fue esposado y sacado de su mansión ante la mirada atónita de sus vecinos. Mientras lo metían en la patrulla, su mirada arrogante se cruzó con la del detective Silva. ¿Por qué ahora?, gruñó Valente. ¿Por qué después de 20 años? Silva sonrió levemente. Porque cometió un error, Valente. Guardó un trofeo. Y el nieto del hombre al que mató entró a su tienda hoy. La justicia tarda, pero tiene buena memoria. En la comisaría, Victoria, la gerente, estaba en una sala de interrogatorios diferente. Al enterarse de que su jefe había sido arrestado y de que el cuaderno la incriminaba, su lealtad se desmoronó como un castillo de naipes. Comenzó a hablar. Cantó como un pájaro asustado, revelando nombres, fechas y ubicaciones de otras joyas robadas. Su testimonio sellaría el ataúd legal de Valente para siempre. Cuando trajeron a Valente a la comisaría para el procesamiento, Mateo estaba allí, de pie junto a la máquina de café. El pasillo se quedó en silencio cuando los oficiales escoltaron al magnate caído. Valente, despeinado y sin su corbata de seda, levantó la vista y vio al joven mecánico. No se dijeron ni una palabra. No hacía falta.
En los ojos de Mateo, Valente vio la misma determinación férrea del viejo platero Antonio, el hombre que prefirió morir quemado antes que ceder ante la extorsión. Valente bajó la mirada, derrotado por primera vez en su vida. Mateo no sintió alegría ni euforia. Sintió una paz profunda, un peso de 20 años que se levantaba de sus hombros. Su abuelo podía descansar en paz. La limpieza había terminado, pero esta vez los que fueron barridos eran los corruptos. El detective Silva se acercó a Mateo con una expresión de satisfacción cansada. «Lo tenemos, hijo. Con el cuaderno y la confesión de la gerente, no saldrá bajo fianza. Enfrentará cargos por receptación agravada, fraude, y reabriremos el caso del incendio como homicidio». Silva le entregó a Mateo un documento oficial. «Este es el recibo de custodia del collar. Será evidencia por un tiempo, quizás unos meses hasta el juicio, pero te prometo que volverá a ti. Ahora, vete a casa. Tu madre debe estar esperándote. Y Mateo, buen trabajo. Hoy has sido más policía que muchos de nosotros». Mateo guardó el papel como si fuera un tesoro. Estrechó la mano del detective y salió a la noche fresca. El aire nunca le había parecido tan limpio. El viaje en autobús de regreso al barrio humilde fue largo. Mateo miraba por la ventana las luces de la ciudad, pensando en cómo contarle todo a su madre. Ana, su madre, era una mujer frágil de salud, pero fuerte de espíritu. Había perdido a su padre en el incendio y a su esposo años después por enfermedad, quedándose sola para criar a Mateo. Su ceguera progresiva era cruel, pero ella siempre decía que veía con el corazón. Al llegar a su pequeña casa de ladrillo visto, Mateo vio la luz de la sala encendida. Ana estaba sentada en el sofá, con las manos sobre el regazo, escuchando el sonido de la llave en la cerradura. «¿Mateo?», preguntó ella con voz suave. «¿Eres tú, hijo? Es muy tarde. Me tenías con el alma en un hilo. Aquí hacemos una pausa emocional. El momento de la verdad en familia es siempre el más difícil y el más hermoso. Mateo no trae el regalo físico que prometió, pero trae algo mucho más valioso, la verdad. Familia de rutas fascinantes. Quiero preguntarles, ¿qué es más importante para ustedes? ¿Un regalo costoso o la justicia para un ser querido? A veces pensamos que el amor se demuestra con cosas materiales, pero actos como el de Mateo son el verdadero amor. Escriban la palabra amor en los comentarios si creen que Ana estará orgullosa de su hijo, aunque llegue con las manos vacías hoy. Me emociona mucho leer sus reflexiones sobre la familia. Sigamos, porque la reacción de Ana nos hará llorar a todos. Mateo se arrodilló frente a su madre y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Estaban frías por la espera. «Mamá, perdóname por la demora», susurró él con la voz quebrada. «Fui a la joyería. Fui a comprarte algo hermoso, como te prometí. Tenía el dinero listo». Ana sonrió dulcemente, acariciando el rostro de su hijo, leyendo sus facciones con los dedos. «No importa, hijo. Tu regreso es mi regalo. ¿No encontraste nada que te gustara?» Mateo tragó saliva, conteniendo las lágrimas. «Encontré algo, mamá, pero no lo compré. Lo recuperé. Encontré el collar de la lágrima de plata, el que el abuelo Antonio hizo para ti y la abuela». Ana se quedó inmóvil, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro, habitualmente sereno, se contrajo en una mueca de dolor e incredulidad. «¿Qué estás diciendo, Mateo? Ese collar se quemó en el incendio con tu abuelo. Se perdió para siempre». Mateo apretó sus manos con fuerza. «No, mamá, no se quemó. Lo robaron. Lo encontré en una joyería lujosa del centro. Reconocí la marca A&M y el cierre de seguridad del abuelo. La policía fue allí, mamá. Arrestaron al hombre que lo tenía. Arrestaron al hombre que provocó el incendio». Las lágrimas brotaron de los ojos nublados de Ana, rodando por sus mejillas surcadas por el tiempo. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación contenida durante 2 décadas. «Mi padre», sollozó ella, cubriéndose la boca. «Oh, Dios mío. Siempre supe en mi corazón que no fue un accidente. Siempre lo supe». Mateo la abrazó con fuerza, dejando que ella llorara en su hombro, meciéndola como si ella fuera la niña y él, el padre. Esa noche, en esa casa pobre, no había joyas brillantes sobre la mesa,
Pero había una luz que ninguna lámpara halógena de joyería podía igualar, la luz de la verdad. Mateo le explicó que el collar volvería a casa pronto, pero Ana ya no necesitaba tocarlo para sentir su paz. Su padre había sido vengado por la valentía de su nieto. Pasaron 6 meses antes de que el juicio contra Rogelio Valente concluyera. Fue el escándalo del año en la ciudad. Las pruebas aportadas por el cuaderno negro y el testimonio de Victoria fueron devastadores. Valente fue condenado a 30 años de prisión por homicidio involuntario, fraude y crimen organizado. Victoria, por su colaboración, recibió una sentencia reducida de libertad condicional, pero su carrera en el mundo del lujo se acabó para siempre. Su nombre quedó marcado como la gerente que encubrió a un criminal. Pero para Mateo, lo que ocurría en los tribunales era secundario. Lo importante sucedió una mañana de martes, cuando recibió una llamada de la comisaría. El collar de la lágrima de plata había sido liberado de la custodia de evidencia. Ya podía ir a buscarlo. Mateo recogió la joya con manos temblorosas. El detective Silva se la entregó en una pequeña caja de terciopelo, no la de la joyería, sino una simple. «Llévala a casa, hijo», le dijo Silva, «y dile a tu madre que la justicia a veces tarda, pero siempre llega». Mateo salió de la comisaría con el corazón acelerado. Tenía el collar en su bolsillo, pero también tenía una decisión difícil que tomar. Su madre, Ana, había empeorado de la vista en esos meses. Los médicos decían que una cirugía experimental podría devolverle un porcentaje de visión, pero el costo era exorbitante. Una cifra que un mecánico honesto tardaría 10 años en reunir. Al llegar a casa, Ana estaba en su sillón habitual. Mateo se sentó a su lado y puso la caja en sus manos. Ana la abrió, y sus dedos recorrieron la plata fría y el diamante. Lloró en silencio, besando la pieza como si besara la frente de su padre fallecido. «Es hermoso, Mateo», susurró ella. «Puedo sentir el amor de tu abuelo en cada curva. Él lo hizo para que brillara. Lástima que mis ojos ya no puedan verlo». Mateo tomó las manos de su madre con firmeza. «Mamá, el abuelo hizo esto para cuidarnos, y creo que él no querría que este collar se quedara guardado en un cajón, acumulando polvo mientras tú vives en la oscuridad. He tomado una decisión. No nos quedaremos con el collar». Ana intentó protestar, pero Mateo la detuvo con dulzura. «Escúchame. Este collar tiene una historia de dolor y fuego. Vamos a transformar esa historia en vida. Voy a vender el collar no a una joyería corrupta, sino a un coleccionista honesto que el detective Silva me recomendó. Con ese dinero pagaremos tu operación. El abuelo Antonio dio su vida por esta joya. Ahora, esta joya te devolverá la vista a ti. Es el ciclo perfecto. Es su último regalo para su hija». Ana, con lágrimas corriendo por su rostro ciego, asintió lentamente. Comprendió que el verdadero valor de la joya no estaba en poseerla, sino en lo que podía lograr. La venta se realizó de manera transparente y legal. El collar alcanzó un precio increíble debido a su historia y rareza artesanal. Una semana después, Ana entraba al quirófano. Las horas de espera fueron eternas para Mateo, quien caminaba de un lado a otro en la sala de espera del hospital, rezando a su abuelo. Cuando el cirujano salió, sonriendo detrás de su mascarilla, Mateo supo que el sacrificio había valido la pena. La operación había sido un éxito. No recuperaría la visión de una adolescente, pero podría volver a ver los rostros de sus seres queridos y los colores del mundo. El día que le quitaron los vendajes a Ana fue el más emotivo de sus vidas. Al principio, todo era borroso, pero poco a poco, las formas se definieron. Lo primero que Ana vio fue el rostro de Mateo, lleno de ansiedad y amor. «Te veo, hijo», dijo ella, tocándole la cara. «Tienes los ojos de tu abuelo, y veo luz». Fue un milagro pagado con justicia. El collar que una vez fue motivo de muerte, ahora se había convertido en el instrumento de la luz. Rogelio Valente se pudría en una celda oscura, mientras Ana veía el sol por primera vez en años. La ironía del destino era perfecta. Esta historia nos enseña que los objetos materiales, por muy caros que sean, solo tienen el valor que nosotros les damos. Un collar puede ser un adorno de vanidad para una gerente arrogante o la llave de la libertad para una familia humilde.
Familia de rutas fascinantes. Quiero hacer una reflexión final con ustedes. ¿Serían capaces de desprenderse de un tesoro familiar sentimental para salvar la salud de alguien a quien aman? El desapego material por amor es la forma más alta de generosidad. Por favor, déjenme un comentario con la palabra esperanza. Si creen que Mateo hizo lo correcto al vender la joya, me encantaría leer sus historias de sacrificio y amor familiar. Con el dinero sobrante de la operación, Mateo no se compró lujos, hizo algo mejor. Alquiló un local pequeño pero digno y abrió su propio taller mecánico. Le puso de nombre El Platero, en honor a su abuelo. En la pared de la oficina colgó una foto enmarcada, no del collar, sino de su abuelo Antonio trabajando en su mesa. Mateo se convirtió en el mejor mecánico del barrio, conocido no solo por su habilidad, sino por su honestidad inquebrantable. Nunca cobraba de más, y siempre trataba a cada cliente con respeto, sin importar si llegaban en un coche de lujo o en una bicicleta vieja, recordando siempre cómo se sintió él aquel día en la joyería. ¿Y qué pasó con Victoria? Se dice que trabaja en una tienda de ropa en un centro comercial, doblando camisetas. Un día Mateo pasó por allí con su madre, que ya caminaba sin bastón. Victoria los vio desde lejos. No se acercó, pero bajó la mirada con vergüenza y respeto. Mateo no sintió rencor. Le apretó la mano a su madre y siguieron caminando. Él había ganado. No necesitaba su disculpa, porque su vida feliz era la mejor venganza. El mal había sido derrotado no con violencia, sino con la verdad. Así termina la historia del collar de la lágrima de plata. Una joya que viajó a través del fuego, el robo y la injusticia para finalmente cumplir su propósito, dar luz a quien la necesitaba. Gracias, amigos de Rutas Fascinantes, por acompañarnos en este viaje de misterio y redención. Si esta historia les tocó el corazón, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Nunca subestimen el poder de la verdad. Y recuerden, a veces, los tesoros más grandes no son los que llevamos en el cuello, sino los que llevamos en el alma.